Bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José. Estuvimos en la presentación del libro La persona antes de nacer, de Alberto Rodríguez Varela, el papá de Mariana, gran luchadora contra el aborto, al igual que su papá, y queremos mostrarles cómo fue el evento, poder compartirlo con ustedes y dejarles en la descripción un link por si quieren adquirir esta maravillosa obra que está actualizada con todo lo que fue pasando desde el 2018 en adelante. La edición anterior tenía menos contenido y a medida que va pasando el tiempo y van sucediendo nuevas cosas en el mundo, la edición va actualizándose porque también así se lo pidió el papá a sus hijos en esta noble misión de defender la vida desde la concepción. Sin más preámbulos, los dejo con el evento. Gracias Mariana, gracias familia Varela por haber podido participar de este momento. Agradecemos mucho la generosidad del Colegio San Pablo y de su director, el padre Francisco Moral, que pusieron a disposición este salón y su tiempo y esfuerzo para preparar este encuentro. Especial agradecimiento a los doctores Silvio Martín y Carlos José Mozo, que van a hacer junto a nuestra hermana Mariana, porque tome la palabra para hablarnos del libro y de su autor. También agradecemos a la editorial en Derecho de la Universidad Católica Argentina por todos los auxilios y el compromiso con la edición y publicación del libro, en particular a su director, el doctor Borda, y al editor en jefe, Francisco del Carril, lo mismo que a la Universidad y a la Facultad de Derecho, a su decano, el doctor Pablo Garat, y al director de la carrera de abogacía, Daniel Herrera. Antes de dar la palabra a los expositores, voy a hacer una brevísima reseña de la historia del libro. Es el primer libro que nuestro padre le dedicó a nuestra madre, Alexina Lurier, Cicina. Esperó varios libros hasta que le dedicó finalmente este libro. Simboliza, como muchas cosas en la vida de nuestro padre, la atención que siempre ha puesto a las enseñanzas de la parábola del trigo y la cizaña, siempre muy presentes, que crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha y que supone una actitud realista que pone al reparo de maniqueísmos, de concepciones utópicas y también de desesperanzas. Y mantiene el espíritu concentrado en el trabajo y los esfuerzos cotidianos, en procurar hacer el bien cada día, sin dar por finalizada nunca ninguna batalla. Bueno, la primera edición de este libro es del año 97, ¿no? Y fue fruto de un encuentro providencial de nuestro padre con Juan Luis Gallardo, en ese momento al frente de una edición muy famosa de Educa que se llamaba Aproximaciones. Por eso se llamó Aproximación a la persona antes de nacer. Desde entonces siempre recuerdo el archivo del libro abierto en la computadora del padre. Siempre. Muchas de las cuales en 30 años le he ayudado a cambiar, a mudar los archivos, a guardarlos, pero siempre ha tenido un lugar preponderante el libro, al que había que mantener, al parecer, una edición constante, como que vigilara un tesoro, la verdad, sin descanso, noche y día. Recuerdo a cada novedad, por lo general, con cada nuevo brote de cizaña, traducido en una nueva amenaza para las personas más desamparadas del mundo, el inicio de mi padre de horas y horas de estudio, y horas de edición y escritura paciente. Siempre los sábados, como todos los sábados de su vida, todos los sábados de su vida, sin excepción, se dedicó a escribir sus libros. Una y otra vez el libro volvía a escribirse, a ampliarse y a actualizarse, y además de que había que conseguir editor. Le siguieron en Educa un par de ediciones más, aunque siempre ampliadas y actualizadas, hasta que en 2006 se puso un hito, porque el entonces arzobispo de Buenos Aires, hoy el Papa Francisco, le escribió al recibir la edición, de agradecerle el envío, le dijo esto. Van a encontrar la carta en las primeras hojas del libro, de esta edición también. Lo haré llegar a los párrafos, en su puño y letra, porque creo que es necesario fortalecer y sostener los principios frente a los sofismas del mundo. Gracias por el bien que este libro hará a la Iglesia y al pueblo argentino. Y así como lo anunciaba mi padre, en cada edición del libro, los valores de la cultura de la muerte se fueron ampliando y cerrando sobre el mundo, especialmente en nuestro país, por lo que no dejó nunca de escribir año tras año el libro, consiguiendo en 2014 una tercera edición en Ágape.
justo entre 2012 y 2014, como ya muchos lo saben, y igual lo van a poder leer en el libro, los tiempos se fueron acelerando. La Corte Suprema dictó el fallo FAL, que mi padre comentó en esa edición de 2014, y desde entonces se sucedieron y multiplicaron una infinidad de atentados a la vida inocente. Tanto fue así que mi padre inauguró extensos capítulos mundiales que abarcaban los principales países del mundo y también en nuestro país. Debió encarar reseñas provincia por provincia, como una especie de bombero que va atacando los fuegos y sus peligros. Y si no los puede apagar, por lo menos los señala, los rodea y posibilita a otros participar en el combate. Todo esto en un libro que tenía una suerte de vida propia o edición permanente al margen del papel. Enseguida vino el primer intento de legalizar el aborto en 2018, cuya contingencia se alcanzó mi padre a reseñar, pero enseguida, asumido el nuevo gobierno, en el 2020 se anunció el segundo intento de legalizar el aborto. Y para el último día de ese año había triunfado, lamentablemente. Escribió mi padre, mientras buscamos editor permanentemente, varias veces las palabras finales y el epílogo. Hay varios epílogos antes de este que está impreso. Y además incluyó el capítulo relativo al genocidio argentino y las aciagas actualizaciones del capítulo demográfico, hoy actualizadas hasta el año 22. Y por entonces irrumpió la pandemia, que lo golpeó bastante, pero se mantuvo en pie. Dios se llevó a Beba, su mujer, y le llegaron las primeras dificultades para escribir de propia mano, con esa velocidad de Fórmula 1 que siempre tuvo, en la computadora, por lo que lo tuvimos que ayudar un poco más. Especialmente a buscar y reseñar la multitud de documentos vinculados a esos esfuerzos coordinados que se comentan en el capítulo de las ideologías afines al aborto. Por primera vez en todos estos años iba mucho más rápido los acontecimientos, las amenazas, que la edición permanente del libro. Cuando mi padre estaba a punto de ponerle el punto final, en el año 2021, con el comentario crítico de la ley del aborto y sus primeros efectos, se tuvieron las primeras noticias del trámite del avance de dos procesos en la Corte de Estados Unidos, vinculado con dos leyes restrictivas de los estados de Texas y Mississippi, que auguraban para mediados del año pasado, el 2022, un fallo que pudiera anular Roe vs. Wade. En diciembre del 2021 se escucharon las audiencias y finalmente en junio del 2022 se dictó el fallo Dobbs. Y para adelantarnos, recuerdo que trabajamos y tradujimos la primera versión que se filtró a los medios. Después pudimos trabajar aceleradamente en el fallo completo y en julio del año pasado entregamos el manuscrito a la editorial, que Francisco del Carril y el doctor Borda tuvieron la amabilidad de revisar, de aprobar, y después de todos los trabajos de galeriadas y este año en marzo publicar. Para terminar, traigo a cuento aquí otra enseñanza evangélica muy presente para mi padre, que es, como se habrán dado cuenta, la del buen combate. El consuelo que Cristo nos da, porque no nos pide que ganemos, en realidad nos advierte que vamos a ser derrotados muchas veces, pero sino que demos siempre la batalla. Un ejemplo de eso que encontré por estos días, cuando Mariana me dijo, Gacete, buscate alguna reseña, un comentario de cómo fue haciéndose esta edición. Encontré un correo de mi padre que se lo veía muy concentrado un sábado de enero del año 21. Estábamos todos en la playa y él estaba ahí en su epístola en atenta vigilancia, y escribió. Ahí va el epílogo, este ha sido el cuarto, quinto epílogo. Es breve, tal como habíamos convenido. No obstante, puedes agregarle o quitarle lo que te parezca. Un abrazo y muchas gracias por la cooperación. Lamentablemente, la saga no termina con esta cuarta edición. Como estaré seguramente, si Dios quiere, en otro segmento de mi vida, les encomiendo la redacción de todas las ediciones que sea necesario imprimir antes de alcanzar la victoria en la lucha que hemos emprendido en defensa del derecho de los niños del mundo a nacer y vivir. Tu Padre. Es tiempo entonces ahora de la presentación. En primer lugar nos va a hablar, con especial atención,
atención al libro y a sus ideas el doctor Carlos José Mozo, que es abogado, doctor en ciencias jurídicas, maestro de ceremonias y músico. Se ha especializado en temas de derecho penal y bioética. Fue profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina, de la Católica de Salta y del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Conferencista en congresos nacionales e internacionales sobre temas de la especialidad, ha publicado revistas, artículos y libros, en particular sobre estos temas. Fue premio de la Academia Nacional de Medicina y yo destaco el libro de muy reciente publicación y recomiendo la lectura porque lo hemos también leído en familia, que es Licitud Moral y Jurídica del Aborto Directamente Provocado, editado por Vórtice en el año 22. En segundo lugar, con especial atención, me han dicho, la persona del autor, va a tomar la palabra el doctor Ciro de Martini, también abogado, doctor en ciencias jurídicas. Es además especialista en recursos humanos, en bioética clínica integral. Es profesor adjunto de dedicación especial en la UCA, en la Cátedra de Filosofía del Derecho, Bioderecho, Derecho y Literatura, Ético Social y Profesionalismo. Ciro hace 40 años que es profesor en la UCA y es un gran amigo de la familia. Él integra la Academia de Derecho, la Academia también del Plata, escribió una infinidad de artículos, de libros vinculados con estos asuntos. Y yo destaco además que fue honrado con la faja de honor del padre Castellani a su libro Justicia y Misericordia. La presentación la va a cerrar, también ahí, si no me pidió muy cortito el currículum, no diga cosas de más. Bueno. Va a cerrar la presentación del libro nuestra hermana Mariana Rodríguez Varela, cuyas aventuras y batallas conocen muy bien. Seguramente nos va a animar, a partir de su propia experiencia, a mantener firme la defensa del niño por nacer, sin descanso y sin miedo. Para animarnos a todos a que al final de cada día y al final de nuestra vida podamos decir, como el apóstol que nos da cobijo hoy, aquí en este lugar, he peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe. Antes de tomar la palabra de los expositores, los presentadores, va a dirigirnos las suyas el doctor Alejandro Borda, director de la Editorial del Derecho, que también es miembro de la Academia de Derecho, igual que Ciro y nuestro padre, y profesor titular de contrato en la Universidad Católica Argentina. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, para mí es una alegría especial estar acá, poder ser parte de la presentación de este libro tan importante para la comunidad argentina, para nosotros en general, para la Universidad Católica Argentina y en particular para nuestra editorial. La defensa de la vida es un postulado que es imprescindible mantener en alto y continuar en su lucha. Y en esto me alegra profundamente poder presentar o participar de esta presentación del libro de Alberto Rodríguez Varela, con quien hemos estado juntos en la Corporación de Abogados Católicos, trabajando codo a codo también, y que bueno, actualmente compartimos la academia. Con lo cual para mí es doblemente una alegría, ¿no? Por un lado, la presentación de este libro, de participar de este acto tan justo en favor de Alberto, y por otra parte, bueno, ser partícipe desde la óptica de la Editorial de Derecho, que tiene un especial interés en la divulgación de nuestra posición, ¿no? Que es tan necesaria. Con todo esto, bueno, muchísimas gracias por haber confiado en la editorial también para este trabajo. Así que esto es todo. Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí, ¿no? Enorme beneplácito me produce presentar, junto a mis compañeros de panel, el libro La persona antes de nacer, del profesor doctor Alberto Rodríguez Varela. Y considero un honor haber sido convocado para ello, ya que el autor ha sido uno de mis maestros en mi etapa estudiante. Fue también codirector de mi tesis doctoral
y hace muchos años tuvo la gentileza de presentar mi primer libro, que trata también del tema que hoy nos convoca. Mi agradecimiento entonces por la oportunidad que se me brinda de poder retribuir su generosidad. Ya el título del libro, La persona antes de nacer, sugiere que no hay discusión posible respecto a la condición metafísica de lo que la mujer embarazada lleva en su seno. Esto es, un ser humano que por ser tal es persona independientemente de que haya nacido o no. Se desprende de ese concepto que, como con riguroso énfasis pone de manifiesto Rodríguez Varela a lo largo de la obra, la condición de persona inhiere a la naturaleza humana. De tal modo que, en palabras de Fernando Monge, citada por el autor, para el ser humano no hay modalidad de existencia posible que no sea la de ser persona, nacida o no nacida, joven o adulta, sana, enferma o agonizante. La discusión sobre la condición ontológica y jurídica del ser humano en gestación remite a otras discusiones y crueles realidades de la historia, como fue en su momento la discusión sobre la condición del esclavo, desde la remota antigüedad y hasta el siglo XIX, o la discusión sobre la superioridad de una raza respecto de otras, propia del siglo XX, tópicos que, entre muchos otros, Rodríguez Varela desgrana en la obra. Las más grandes atrocidades se produjeron a la luz de las teorías denegatorias de la condición de persona de cualquier ser humano, aunque sin duda el aborto constituye, como señala el autor, la más cruel y desvergonzada por la condición de inocencia y absoluta indefensión de la víctima de este horrendo crimen. Como sabemos, el aborto consiste en matar al ser humano en gestación, y ningún eufemismo lingüístico, léase interrupción del embarazo, puede disimular ni alterar esa horrenda realidad, consistente en eliminar al ser humano más inocente e indefenso, como es el que se encuentra albergado en el vientre materno. El libro, que va por su cuarta edición, rigurosamente ampliada y actualizada, aborda metodológicamente, en primer lugar, los aspectos históricos que tienen que ver con la controversia sobre la persona humana, a la que me referí anteriormente, con oportunas consideraciones filosóficas que arrancan desde Platón hasta nuestros días, pasando lógicamente por San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y las que aportan en nuestro tiempo el magisterio de la Iglesia y un sinfín de ilustres pensadores. En el aspecto jurídico son relevantes las referencias a Cicerón como uno de los destacados y más antiguos exponentes de la doctrina del derecho natural, en el que abrevaron siglos más tarde y para perfeccionarla los pensadores cristianos mencionados y entre nuestros contemporáneos Joaquín Llambías y Bernardino Montejano, entre muchos otros que cita el autor. Es por esa ley inscrita en el corazón del hombre que éste sabe que ninguna vida inocente puede ser cercenada, siendo la legítima defensa la única excepción posible al mandato bíblico que prescribe no matar, situación que por cierto exige que exista un agresor, y en Nasciturus sin duda que no lo es. En el aspecto de la biología, Rodríguez Varela hace hincapié en la realidad inobjetable que nos muestra la ciencia en cuanto a que la existencia de cada ser humano nuevo, distinto y con individualidad propia comienza en el instante de la concepción, esto es, con la fusión de los gametos del hombre y la mujer. Es en ese momento en que la clásica definición de Boecio, desarrollada por el autor, que define a la persona como la sustancia individual de naturaleza racional, se concretiza en un nuevo ser humano, cuerpo y alma, materia y forma, que comenzará a desarrollarse si nada ni nadie se interpone en su camino. Esto es, si un hecho de la naturaleza o un acto homicida
no terminan con esa vida humana. Esto es así, por cuanto, como dice el autor, siguiendo al eminente genetista Jérôme Lejeune, cada ser humano tiene un comienzo bien preciso en el momento en que toda la información suficiente y necesaria se encuentra reunida. Sabemos con certeza que eso ocurre en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, porque en el momento en que el óvulo recibe al espermatozoide y se cierra para no dejar entrar ningún otro, sabemos, gracias a la ciencia, que la totalidad de la información necesaria y suficiente se encuentra reunida en ese minúsculo huevo de 1,5 milímetros y que todo está escrito, no para ser un hombre teórico, sino para ser ese hombre que 9 meses más tarde llamaremos Pedro o Magdalena, reflexión a la cual, con sutil ironía, le agrega Rodríguez Varela. No tiene sentido, por ende, sostener que comenzamos nuestra vida siendo un ser que todavía no es humano. Paradójicamente, las técnicas de fertilización artificial, aun con los reproches éticos que merecen y que también expone el autor en la obra, vienen a refutar antiguas teorías que sostenían que el feto es una víscera de la madre y que por eso ésta podía disponer de ella. Y paradójicamente también, en palabras de Lejeune, que cita Rodríguez Varela, la fecundación extracorpórea demuestra que el ser humano comienza con la fecundación. Y por obvias razones, cabe concluir que el cigoto obtenido in vitro para ser transferido al útero de la mujer no puede pertenecer a una planta o a un animal, sino a un ser humano. Es que de no aceptarse esta realidad a la vez metafísica y biológica, deberíamos preguntarnos, en virtud de qué extraño sortilegio, si el cigoto obtenido extracorpóreamente no fuera humano, ¿por qué comienza a desarrollarse una vez trasplantado al útero materno y 9 meses después se produce el alumbramiento de un ser humano? Del mismo modo, cabe preguntarse si la fusión del óvulo con el espermatozoide en la relación sexual no genera un nuevo ser humano. ¿Por qué el cigoto comienza su desarrollo y 9 meses después nace un ser humano y no un chimpancé? Con toda lógica, siguiendo a Domingo Basso, se pregunta Rodríguez Varela: si el embrión no es de la especie humana, entonces ¿de qué especie será? Es que, como bien señala el autor, si ya en el cigoto se encuentra presente toda la carga genética, que es distinta de la de los gametos que dieron origen a esa primera célula, y permanecerá inalterable desde ese primer momento de la existencia hasta el fin de sus días, pasando por la niñez, juventud y adultez, si el proceso no es truncado, no cabe duda de que desde ese primer instante nos encontramos frente a un nuevo individuo de naturaleza racional, es decir, un nuevo ser humano, cuya vida en consecuencia debe ser respetada desde ese primer instante. Es una conclusión necesaria a partir de lo que la biología nos muestra con absoluta certeza. Lejos está de ser ello un postulado religioso. En todo caso, desde el punto de vista religioso podemos inferir que en el momento de la fusión del óvulo con el espermatozoide, Dios crea el alma que ha de unirse a la materia dispuesta a recibirla en ese preciso instante. En ese sentido, como señala Rodríguez Varela, desde la perspectiva del magisterio perenne de la Iglesia, el aborto provocado es un pecado grave, toda vez que no siendo el hombre el dador de la vida, tampoco es el hombre quien puede quitársela a otro o a sí mismo. Y en ese sentido también, siguiendo a Julián Marías, desde lo religioso puede darse un argumento más en defensa de la vida de la persona por nacer. Pero ese argumento reposa en los principios de la ley natural, como hemos señalado al principio, puesto que la fe supone la razón. La ley natural exige respetar la vida inocente,
por lo que el conflicto se plantea cuando la ley positiva se aparta de los principios básicos de la ley natural y deja de ser un ordenamiento de la razón dirigido al bien común dictado por quien tiene a cargo el cuidado de la comunidad, en la definición de Santo Tomás de Aquino. El autor recoge y desarrolla en plenitud. Para Santo Tomás, la ley que contraría el derecho natural no es propiamente ley, sino un acto de violencia. En ese sentido, todas las leyes que legalizaron el aborto en el mundo, y tristemente en nuestro país, violan los principios del derecho natural. La consecuencia ya vista y previsible a futuro es la degradación moral de la sociedad, que se traduce en la pérdida de felicidad de los habitantes del orbe. Porque cuando una comunidad admite que las personas más indefensas e inocentes pueden ser eliminadas, es porque se perdió el rumbo de la solidaridad y de las virtudes más elementales que la sociedad necesita para lograr el bien común y, por ende, su felicidad temporal. Como se sabe y explicita Rodríguez Varela con estadísticas alarmantes, el aborto legalizado trajo más abortos e incidió directamente en la despoblación de los países del mundo occidental y de América. Desde hace décadas ya forma parte del paisaje urbano ver los cochecitos en la vía pública, en los cuales en lugar de transportarse niños se transportan mascotas. España, Francia, Italia y muchos países más se han convertido en países de ancianos y de inmigrantes que carecen de la renovación generacional que permite mantener la identidad de cada pueblo o nación. En nuestro país, el caso Fall, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de marzo de 2012, verdadero esperpento jurídico, como apropiadamente lo califica Rodríguez Varela, fue la caja de Pandora que abrió las puertas para que se sancionaran, violando no solo las normas del derecho natural, sino también las del mismo ordenamiento jurídico positivo y constitucional de nuestro país, protocolos de actuación para ser aplicados en los casos de solicitudes de aborto, alegando violación o peligro para la vida o la salud de la madre, sin más requisito, en el primer caso, que una declaración jurada de la real o supuesta víctima, a la que no se le requiere siquiera que identifique al real o supuesto agresor o realice la denuncia. En ambos casos siempre habrá un bebé muerto y una mujer, generalmente adolescente, que con toda ligereza optó o fue inducida por el entorno por eliminar a su hijo con la misma superficialidad con la que se realiza una compra en el supermercado. Y el Estado que le facilitó el aborto no se hará cargo del trauma que esa mujer tendrá cuando asimile lo horrendo que significa haber matado a su propio hijo bajo el amparo de la legalidad y la excusa de que el embarazo fue fruto de una violación real o ficticia o que corría peligro su salud psíquica. En realidad, lo que sucede la mayoría de las veces es que se produjo un embarazo no deseado y la invocación del trauma psíquico siempre es suficiente para solicitar la aplicación del protocolo para abortar. Más ahora, con la sanción de la Ley 27.610 sancionada por el actual gobierno, que en la práctica significa permitir el aborto ante el mero pedido de la mujer embarazada y en cualquier momento de la gestación. Se logró así legalizar el aborto por motivos banales, como dice Rodríguez Varela, sin filtro de ninguna especie, resultando suficiente invocar el riesgo para la salud psíquica de la persona gestante. Este es el término utilizado por la ley, ya que la palabra madre incomoda a los promotores del aborto a la carta, logrado con esta ley. Otro esperpento jurídico, como con todo realismo, la califica el autor también. Rodríguez Varela analiza pormenorizadamente los desatinos jurídicos del caso Fall, que sirvió de triste precedente para que el expresidente Macri, en clara deserción moral, promoviera el debate sobre el aborto, en el que si bien la postura abortista resultó perdidosa,
abrió el camino para que el actual gobierno insistiera y profundizara la claudicación moral en la que cayeron la mayoría de los referentes políticos y legisladores, cuya función es bregar por el bien común y no por la eliminación de los más indefensos. Resulta interesante destacar que el caso Fall no solo contradice los principios del derecho natural y los preceptos constitucionales que reconocen el derecho a la vida desde la concepción, sino que, como bien señala Rodríguez Varela, miente descaradamente cuando entre los descabellados fundamentos la Corte sugiere que el país debe cumplir con los compromisos internacionales en materia de despenalización del aborto. Mentira flagrante, abyecta y disparatada. No puedo dejar de mencionar aquí el detallado análisis que realiza Rodríguez Varela del caso Roe versus Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1973, cuya doctrina permisiva del aborto fue dejada de lado con el fallo Doe versus Jackson de junio de 2022, que en apretada síntesis niega que la Constitución Federal reconozca el derecho al aborto. Aún con sus carencias, el fallo significa, como destaca Rodríguez Varela, una esperanza de cara al futuro para la protección de la persona por nacer. Tampoco puedo soslayar el referirme, desde la perspectiva que el libro que presentamos nos ofrece, a la inquietante contradicción de los tiempos que vivimos en los cuales, como acertadamente expone el autor, se alcanzó como nunca en la historia de la humanidad una prédica en favor de los derechos humanos a nivel planetario, con legislaciones que prohíben todo tipo de discriminación por razones de raza, sexo o religión, y de afectación de los derechos elementales del ser humano, a la par que se multiplicaron en las postrimerías del siglo XX y en lo que va del presente, las legislaciones permisivas del más horrendo de los crímenes, como es el quitarle la vida al ser humano más indefenso e inocente que se encuentra albergado en el vientre materno. Esto que causa perplejidad es lo que a Juan Pablo II le suscitó en su momento la pregunta: ¿cómo se ha podido llegar a una situación semejante? Y que él mismo respondió diciendo: en el fondo hay una profunda crisis de la cultura, que engendra escepticismo en los fundamentos mismos del saber y de la ética, haciendo cada vez más difícil ver con claridad el sentido del hombre, de sus deberes y sus derechos. Estamos frente a una verdadera estructura de pecado que se configura como verdadera cultura de la muerte, una conjura contra la vida que afecta no solo a las personas concretas en sus relaciones individuales, familiares o de grupo, sino que va más allá, llegando a perjudicar a nivel mundial las relaciones entre los pueblos y los estados. Es que, como señala Rodríguez Varela, siguiendo a Maritain, uno de sus pensadores predilectos, el bien no está separado del mal en la historia de la humanidad. Ellos crecen juntos. Y hay ciertos criterios antagónicos de fácil comprobación y que demuestran cómo la persona humana ha sido simultáneamente exaltada y menospreciada. Por una parte, tenemos que su dignidad ha sido proclamada en constituciones y declaraciones de derechos a nivel planetario como nunca en el curso de la historia. Y por otra, advertimos que jamás el hombre ha sido más Caín que en nuestra época asignada por el materialismo, el racismo, el totalitarismo, el genocidio, las guerras mundiales y el obsesivo humanicidio en los siglos XX y XXI de las personas antes de su nacimiento. En ese sentido, con estupor nos dijo Julián Marías: el hombre comete pecados y errores siempre, pero que eso parezca bien, que eso parezca un derecho, que eso parezca moral, es lo que no había ocurrido nunca y es lo más grave que ha sucedido en el siglo XX. Vivo angustiado pensando que en este momento se están matando niños no nacidos y a cientos de miles en todo el planeta. El colmo de esta situación lo estamos viendo en nuestros días, en la que médicos y jueces defensores de la vida por nacer
son perseguidos y condenados judicialmente por salvar vidas o por bregar por la protección de las personas por nacer. Vista así la situación actual, el panorama se muestra sombrío, no obstante lo cual, como dice Rodríguez Varela hacia el final de su libro, para la continuidad del buen combate sirve de consuelo saber que, a pesar de los frutos que traen esas corruptas legislaciones, con el sacrificio de miles de niños indefensos y el desvío de millones de almas, no constituyen sino un triunfo efímero e insustancial. Como todo lo malo, la ideología humanicida no puede fundar nada estable, mucho menos bueno y verdadero. La parábola del trigo y la cizaña, que constituye una síntesis admirable del misterio de la historia humana, nos indica claramente que el triunfo de la cizaña es siempre temporal. La prevalencia final y definitiva del trigo es inexorable, pero requiere de la cooperación insustituible de los hombres y mujeres que creemos que los seres humanos no pueden ser equiparados a meros objetos porque desde la concepción son sujetos titulares del irrenunciable derecho a nacer. Con esta cita del autor y las breves pinceladas de la obra que acabo de comentar, no me queda más que recomendar fervorosamente su lectura, que está destinada a todo público, tanto a quienes se inician en el abordaje del tema como a los investigadores, por lo exhaustivo de la información que trae, sobre todo en materia de legislación y jurisprudencia comentada, lo que la convierte en una de las obras más completas de la actualidad en relación a los derechos inalienables de la persona antes de nacer. Yo no sé si Alberto y su familia o aquellos de su familia que han participado especialmente en este acto son conscientes de la magnitud del honor que me han hecho al permitirme participar de la presentación de esta obra realmente extraordinaria. Es un exceso de honor, realmente. Yo he admirado a Alberto durante toda mi vida. Esto quiere decir que lo he admirado en los últimos 50 y pico de años, no porque yo tenga 50 y pico, claro, sino porque hace 50 y pico que supe que él existía. A través de toda su participación en la vida argentina. Decano de la Facultad de Derecho, siendo muy joven. Rector de la Universidad de Buenos Aires. Ministro de Justicia. Es decir, para un hombre que ama la educación y que ama la justicia, ha tenido los honores más grandes que un país le puede merecidamente, en este caso, brindar. He seguido su obra, he ido conociendo a parte de su familia y también me he admirado al conocerlos. Porque salvo que hayan hecho una selección y me hayan mandado a los especialmente elegidos, si toda la familia de Alberto es así, es una cosa impresionante, ¿no? Son muy buena gente, muy buenos, muy buenos. Sus hijos, sus nietas, conozco 2 nietas, pero no sé, no se puede decir siquiera uno mejor que otro, pues supondría que alguno no es tan bueno. No, son todos realmente extraordinarios, absolutamente. Y sobre todo, bueno, lo que he sabido y por lo que he admirado a Alberto durante toda mi vida es por haber sido siempre un católico cabal y un verdadero patriota y un defensor de la vida que no ha conocido claudicaciones.
Le reconozco un solo error, y es el haberme propuesto como miembro de la Academia de Derecho sin mérito mío alguno. Pero es un error que seguramente fue movido por el afecto. Así que tiene eso quizás de perdonable. Bueno, dicho esto, voy a decirles de qué modo voy a tratar este libro para justamente Carlos me mandó hace tiempo lo que iba a decir, y entonces bueno, eso me permitió poder organizar mejor mi exposición. A ver, ante todo, este libro que ha tenido tantas reediciones y ediciones, y que de ser un libro chiquito se ha transformado en un libro voluminoso realmente, pero no tiene una hoja que no valga la pena leer. Bueno, no lo voy a trataré por lo menos de no estar hablando si una cosa está en una edición o está en otra. Suponer, entonces, voy a tratar de suponer yo que simplemente este es efectivamente el libro del cual voy a hablar, sin perjuicio de cuando han ido apareciendo cada las cosas. Esta obra la he visto como, y esto tiene que ver con las ediciones también, ¿no? La he visto como un árbol, de alguna manera. Es decir, un árbol que tiene raíces, que tiene un tronco originario, que lo hace ser lo que es, que le da su identidad única y realmente extraordinaria. Y por otro lado, ramas, follaje, que es toda la información, todo el análisis, todas las cosas de sumo interés, todas las actualizaciones que han ido apareciendo, pero que están sostenidas siempre por ese tronco originario. Así que lo que voy a tratar de hacer es referirme justamente, y de algún modo con la palabra voy a seguir con la metáfora, a los aspectos troncales de la obra, aquellas que lo identifican, que le dan su identidad profunda, desde mi punto de vista, por supuesto. No es parte de la obra, es parte obviamente de la edición, aquello a que el cual ya se refirió Ignacio, y que uno no puede dejar de referirse, porque esta nota manuscrita del entonces cardenal Bergoglio, del arzobispo de Buenos Aires, nada menos, ¿no? A veces uno pierde el sentido de las cosas a fuerza de que sea argentino, a ver, de quién. Luego, poco después iba a ser papa, y es papa, en el cual le dice: lo haré llegar a los párrocos, este libro, o la edición anterior, bueno. Lo haré llegar a los párrocos, porque creo que es necesario fortalecer y sostener los principios frente a los sofistas del mundo. Gracias por el bien que este libro hará a la Iglesia y al pueblo argentino. Gracias por el bien que este libro hará a la Iglesia y al pueblo argentino. Caray, ¿qué se puede decir después de esto? El arzobispo de Buenos Aires le haya agradecido al autor por el bien que este libro hará. Fíjense ustedes que no tiene ningún matiz la frase. No es seguramente hará, sin ninguna duda, creo que hará. No. Por el bien que este libro hará. Así, a secas, a la Iglesia y al pueblo argentino. Bueno, esta es la obra entonces que tenemos que comentar. Ante todo, bueno, este tono del entonces cardenal Bergoglio
se comprende fácilmente porque esta obra es una obra de continua y permanente fidelidad a la verdad, al magisterio de la Iglesia, al orden de la creación. Y por lo tanto, por parte de su autor, a la voluntad de Dios. El libro tiene un propósito que se expresa al principio y al final. En la página 17, que viene a ser la primera página de este volumen, el autor dice: la controversia en torno a la persona humana tiene significación planetaria y ha alcanzado extremos verdaderamente inquietantes. Como nunca en la historia, a lo largo de los siglos XX y XXI, el hombre ha sido tan enaltecido y simultáneamente tan pisoteado en su dignidad connatural. Tamaña contradicción, bueno, nos movió a escribir y actualizar varias veces este ensayo. O sea, entre todo es la perplejidad del autor por las discusiones que hay en torno a la noción de persona humana y las consecuencias que eso trae en un mundo efectivamente contradictorio, absolutamente contradictorio, o en apariencia quizás contradictorio, entre lo que proclama por un lado, nunca el hombre ha sido tan enaltecido, y lo que hace por el otro. Nunca ha habido tanta muerte inocente. Esta frase, este comienzo, digamos, el propósito inicial, aparece luego precisado, determinado de alguna manera, en la página 81, en la cual dice: resulta por ello sorprendente que en el siglo XXI, cuando se proclama a diario la intangibilidad de los derechos humanos, se haya extendido a lo largo y a lo ancho del planeta la negación más completa del primero y fundamental, el derecho a toda persona inocente a nacer y a vivir. Es decir, que de tantas contradicciones que hay en el mundo, es obvio, como el mismo nombre del libro lo indica, que el autor va a tomar en especial, que es, sin duda alguna, el mayor de los crímenes de nuestros tiempos. Al final del libro muestra el camino que siguió y que todos debemos seguir para resolver este problema. Se trata, en el epílogo, dice: la obra está escrita para difundir y defender los principios fundamentales del orden natural, sobre todo los referidos a la defensa de la dignidad y los derechos de la persona humana desde su concepción, tal como han sido expuestos en el. Y ahí sigue. O sea, ya sigue con aquello que había determinado y habla ahora de aquello que ha conseguido hacer a lo largo de todas las páginas, que es, frente a esta amenaza permanente contra la vida humana, el fundar la verdad acerca del hombre, de su dignidad y de sus derechos. Y por supuesto, ante todo, lo de la persona por nacer. Y esto lo va a hacer mostrando la recta doctrina, mostrando la verdad biológica, antropológica y teologal que hay en torno a este tema. Por supuesto, la clave es el tema de la persona humana. Rodríguez Varela va exponiendo históricamente cómo sean las distintas posiciones acerca del tema, hasta que llega un punto que me parece que es el punto fundamental. Por un lado, la afirmación de que la perspectiva cristiana
En la perspectiva cristiana, el concepto de persona humana tiene una base ontológica y no solo fenomenológica. Es decir, se funda en el ser y no solo en el aparecer. Y luego, haciendo suyas palabras de Guardini, dice: la vida del hombre permanece inviolada porque él es una persona. El ser persona no es un dato de naturaleza psicológica, sino existencial. Fundamentalmente no depende de la edad, ni de la condición psicológica, ni de los dones de la naturaleza, ¿sí?, del que el sujeto está provisto. Luego, y dentro de este mismo tema, pasará por supuesto por la inevitable y sabia definición de Boecio, luego llegará a Santo Tomás, con las citas de Santo Tomás que muestran la excelencia del hombre, y por fin, con cita del Concilio Vaticano II, va a decir lo siguiente: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Él, que es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. Es decir que lo que nos está diciendo en este punto con toda claridad el autor, y que, muchos de ustedes, quizás la mayor parte de ustedes, esto que voy a decir probablemente no lo sepan, pero no es habitual que en las obras jurídicas, en una obra escrita por un jurista, por un gran jurista, pero en este caso, se ponga como fundamento a Dios y se diga con toda claridad que no podemos conocer al hombre si no contemplamos a Jesús. No es que los buenos juristas, es obvio que cuando yo digo buenos juristas estoy diciendo los juristas que piensan bien, que son fieles a la verdad. No es que no conozcan esto, por supuesto que lo conocen, claro. Pero la diferencia entre ellos y Rodríguez Varela es que Rodríguez Varela lo expresa, lo dice y lo repite insistentemente. Dios está en el centro de su libro. Avanzo un poco más y luego vuelvo sobre esto, simplemente leyéndoles algunos otros puntos, algunas otras citas. Dice: no hay pues basamento más sólido para afirmar la dignidad de la persona humana que fundarla en Dios, de quien es su imagen. Y luego, si se niega este sustento divino, el hombre queda reducido a un momento de la evolución inmanente del cosmos, sin trascendencia ni vocación de eternidad. De algún modo, es como si dijera la verdad en dos pasos, ¿no? Primero dice: no hay basamento más sólido, pero el segundo párrafo muestra claramente que no solamente no hay basamento más sólido, sino que este es el único basamento posible, el único basamento real que tiene la dignidad humana. Lee otros párrafos. Si se pierde el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. La criatura sin el creador desaparece. Por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Bien, y otros que siguen a continuación, estoy leyendo citas de las páginas 32 y 33. Ahora quisiera detenerme un poco en puntualizar lo que a mi juicio expresan estas citas. En realidad no es apartándome de lo que acabo de leer, sino poniéndole mi propio orden.
Yo diría, en primer lugar, entonces, lo que dije hace un ratito, no se puede conocer al hombre, y por lo tanto a la persona humana, si no es en la contemplación y reflexión sobre Jesús. Segundo, no alcanza con recurrir a la naturaleza humana para fundar la dignidad del hombre. Porque la peculiar grandeza de esta naturaleza está en haber sido creada a imagen de Dios. Es decir, la dignidad del hombre solo puede fundarse en su condición de criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Nuevamente, entonces, no alcanza, si queremos fundar la dignidad humana, con decir la dignidad humana le corresponde al hombre en razón de su naturaleza. Es correcto, por supuesto, pero lo que pasa es que esa naturaleza no puede entenderse sino como lo que realmente es, creada a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, si se prescinde de Dios, no se entiende la naturaleza y tampoco se puede fundar adecuadamente la dignidad. Hemos dicho hasta ahora creada, por supuesto, porque esto es lo que dice el autor en estas páginas, pero es obvio también que estamos hablando no solamente de la creación, sino también de la redención, ¿no? De que hemos sido hechos hijos en el Hijo, que se nos ha permitido participar por la gracia de la naturaleza de Dios. Es decir, ahí está la grandeza de nuestra dignidad. Tercero, no se puede comprender la criatura e incluso la creación si se prescinde del Creador. Es como si no termináramos de tomar conciencia de esto, ¿no? A veces. Es un absurdo pretender lo contrario. No hace falta decir aquí porque Dios es causa eficiente, causa ejemplar y demás, porque además no quiero irme de lo que el autor dice o el modo en que lo trata, en forma tan clara, tan precisa. Pero es así. Es decir, la creación es nada. La creación es nada, viene de la nada. Podría transformarse en nada. Y dentro de la creación, nosotros. No tiene sentido hablar de la creación si no se habla del Creador. Ante todo, el Creador. En cuarto lugar, una consecuencia específica, y yo diría que deslumbrante. Y es que todo esto lo lleva a Rodríguez Varela a una visión jurídica, como él mismo lo dice, en que Dios es principio y fundamento del orden natural y al serlo lo es del orden jurídico. Dios entonces como principio y fundamento del orden jurídico. Para los que por ahí están teniendo la paciencia de poner la página que yo voy señalando, esto está en la página 83. Y claro, de ahí surge, como es lógico, una invitación, una exigida invitación que nos hace el autor. Urge, en la página 81, urge volver a Dios para recuperar la verdadera dimensión del hombre, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Urge volver a Dios para recuperar la verdadera dimensión del hombre. Ahora, porque esto es así, podemos ver con nuestro autor las consecuencias del abandono de Dios. Ante todo, teológica y metafísicamente, la criatura sin el Creador desaparece, como cita el mismo Rodríguez Varela. Luego, en la realidad,
Por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Al perderse el sentido de Dios, se tiende a perder el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. En tercer lugar, sin el misterio de la creación divina, el hombre es visto como un viviente más, como un organismo, como cita también Rodríguez Varela, más desarrollado que los demás seres vivientes. Es decir, su diferencia con los animales ya no será cualitativa, sino cuantitativa, con todas las consecuencias inmensas que eso trae. Y por supuesto con una pérdida total de la trascendencia. Ahora, y por fin, y es un punto que no les leí, pero ahí están las páginas anteriores, si vivimos como si Dios no existiera, no porque no creamos en Dios, decimos creemos en Dios, pero si vivimos y pensamos como si Dios no existiera, perdemos no solamente el misterio de Dios, sino también el del mundo y el de nuestro propio ser. Esto es quizás lo más frecuente. Sostener, sí, que se cree en Dios, pero vivir como si Dios no existiera. Expulsarlo al menos de alguna parte de nuestra vida. Para los que estamos vinculados al derecho, por ejemplo, expulsarlo del derecho. No hace referencia a Dios cuando hablamos de cuestiones jurídicas. Todo lo que dice y demuestra sobre la persona humana es aplicable a la persona por nacer. Y me ha gustado mucho el modo en el cual Rodríguez Varela pasa de una cosa a la otra, casi al comienzo de la obra, después por supuesto volver sobre esto, y lo hace a través de una conocida parábola que está en San Mateo 25, y que es acerca del juicio final. ¿No? Dice, el Evangelio enseña que Dios quiere que todos los hombres se salven y advierte que el último juicio versará sobre la actitud que en sentido material y espiritual observen frente a los más pequeños, a los más despreciados, a aquellos que el paganismo rechazaba o subestimaba. En verdad os digo, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, que cuantas veces hicisteis eso, o sea, actos de caridad, a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Y agrega el autor, señalemos ya desde ahora que nadie tiene mejor título para ser considerado y respetado como hermano menor que la persona antes de nacer. Como es lógico el que la persona antes de nacer sea plenamente una persona, tiene innumerables consecuencias. Dice en la página 55, si el embrión debe ser tratado como persona, no podría negársele la titularidad de sus derechos, entre los que figura el elemental derecho a vivir, a nacer, a no ser objeto de manipulación, experimentación, congelamiento ni destrucción. Por lo mismo, pues ahora una de las características que tiene es que por supuesto están todos los principios expuestos con toda claridad, pero el autor continuamente baja a lo concreto, baja al mundo y nos muestra esos principios encarnados en el mundo, los principios y también la negación de los principios. Por eso es que él califica a los centros de crioconservación de embriones como campos de concentración. Tema también, afirmación que yo no había visto antes. En fin, este es seguramente me extendí, yo siempre hago la trampa que como no tengo reloj, no uso reloj, entonces, y su Alexina lo sabe, pues en las clases pasaba lo mismo. Bueno,
al final. Este es un libro completo, es un libro imprescindible. ¿Qué quiere decir con libro completo? Por supuesto, hay cantidad de libros sobre cuestiones especiales que trata este libro. Pero para quien le interese este tema, quiero decir, no solo lo que he dicho yo y lo que ha dicho antes Carlos, sino en todos los detalles de lo que pasa y ha pasado en Argentina y en el mundo, en todos los detalles biológicos sobre el tema del comienzo de la vida humana. Para quien le interese todo esto, yo diría que este es un libro completo. Es decir, acá tienen todo. Y hasta me atrevería a decir que acá tienen más que en algunos libros especializados en un tema en particular. Por otra parte, esa permanente referencia a la realidad concreta e histórica hace que la lectura sea muy amena y ágil. Y yo, volviendo a lo que decía antes, diría que aparte es una obra de una gran belleza, porque habla de Dios. Como muestra de esto que les estoy diciendo, mira, por ejemplo, el tratamiento que hace, el detalle del tratamiento que hace en torno a las disputas sobre el aborto en Estados Unidos, lo que fue ocurriendo en cada una de las presidencias, es realmente notable. Bueno, claro, uno ahí entiende lo que decía Ignacio hace un rato, ¿no? Esta cantidad de papeles y documentos que iban poniendo en orden entre todos. Es realmente fascinante. Y después el análisis que hace de los votos de los jueces en el caso Dobbs, ¿no? Va analizando cada uno de los jueces qué dice, cómo lo dice. Por supuesto que luego de haber mostrado la personalidad de los niños por nacer, el autor se ve obligado a hacerse cargo de todas las miserias criminales del mundo en que vivimos. Pero como no podía ser de otro modo, cuando se trata de un católico cabal, como es Alberto Rodríguez Varela, la obra termina con un mensaje esperanzador a través de la parábola del trigo y la cizaña. Comencé este comentario haciendo referencia a la nota del entonces cardenal Bergoglio. Dando vueltas y vueltas a este libro, es curioso, ¿no? Uno tiene las cosas adelante y no las ve, y en un momento determinado las ve. ¿Qué quiero decirles con esto? Si ustedes miran esa nota, van a ver que la nota está escrita no en un papel en blanco, sino en un papel que tiene una cita. ¿Por qué el cardenal Bergoglio en ese momento tomó ese papel? No lo sé. Que estaba, a lo mejor porque estaba arriba de su escritorio, que era lo que tenía más a mano, a lo mejor fue y lo eligió especialmente, no lo sé. Pero sí sé la importancia que tiene la cita para el tema del libro y para quién es nuestro autor. La cita es de San Ireneo de León y dice: Eva por su desobediencia ató el nudo de la desgracia para el género humano. En cambio María, por su obediencia, lo desató. Con Eva entró el pecado al mundo. Es de algún modo como si fuera la madre del pecado. Y con María entró el Salvador al mundo. El pecado de Eva fue el pecado original, como el pecado de Adán. Pero luego de eso, la Biblia nos habla de un segundo pecado, que fue un crimen. El asesinato de Abel, hermano de Caín. Y no puedo dejar de pensar que en ese crimen está de algún modo prefigurado el aborto.
pecado de algún modo termina matando al más inocente de los seres. Pero por otro lado, María lo desató. ¿Qué cosa? El nudo de la desgracia para el género humano. Es decir, con María viene entonces no solamente nuestra salvación, nuestro consuelo, nuestra paz, sino también nuestra fuerza para combatir y nuestra guía para combatir. Nuestro Señor fue una persona por nacer en el vientre inmaculado de María. De algún modo, toda la inefable grandeza y maravilla del misterio de la persona por nacer se encuentra en la contemplación de los misterios de la Anunciación y de la Visitación. Y entonces, no me ha llamado para nada la atención el que a una persona de tanta fidelidad mariana como es Alberto Rodríguez Varela, el cardenal Bergoglio, aunque fuera sin saberlo, pero seguramente inspirado por el Espíritu Santo, le mandó un texto en el cual se nombra expresamente a María y su función salvífica, y en donde en la despedida de Bergoglio, al final de la nota, dice que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Y bien, como no podía ser de otro modo, nuestro admirado amigo termina su obra con estas palabras que hago mías. Mater te admirabiles, ora pro nobis. Me preguntan si soy abogada. No soy abogada, entre tantos abogados. No soy abogada, pero tuve un gran maestro, Alberto. Un maestro que, especialmente a partir de los años 90, me enseñó, escuchándolo y leyendo sus escritos, sobre la enseñanza más importante, la defensa de la vida. Esa enseñanza de mi papá despertó un fuego en sus hijos. Mi papá es un maestro que tuvo miles de alumnos que lo recuerdan con gran afecto y con muchísimo agradecimiento. Un valiente maestro con un contagioso amor a la patria. Y como ya se dijo acá muchas veces esta tarde, un maestro en el dar el buen combate. Bueno, cuando era chiquita, admiraba sus pasos largos, papá, su sonrisa franca, su no lleguemos tarde a misa, su invitación a rezar el rosario, sus idas a Luján, sus esfuerzos y desvelos escribiendo. Como dijo Ignacio, muchas veces todos descansábamos y él estaba escribiendo. Su ayuda al necesitado y al desamparado, que cada día llegaba a casa a tocar el timbre. Siempre atendíamos a todos. Ese desamparado que también lo detenía en el camino. Solíamos decir siempre que papá estaba siempre mirando el cielo. A finales de los años 90, soñaba con visitar colegios con el libro de papá. Habíamos aprendido mucho. Papá se ocupaba de mandarnos a todos por mail. Por supuesto, Notivida, noticias globales, llegaba siempre a nuestra computadora. Yo me imaginaba salir como si fuera con tu superhéroe favorito. Ese era mi papá. Bueno, hoy el sueño se hizo realidad providencialmente, de alguna manera.
Las sucesivas ediciones de La persona por nacer fueron acompañando a nuestra familia y el devenir de la patria. La primera edición en 1997, la segunda en 2006, cuando se iniciaba la planificación de los protocolos de salvajadas inhumanas, como lo describió un juez de la nación, un admirable juez de la nación. Estos protocolos de salvajadas inhumanas se sostenían por los principios de la Organización Mundial de la Salud. Puedo decir que una sola imagen que se repetía en cada protocolo provincial o nacional que iba apareciendo dice todo de lo que fue la llegada del aborto a Argentina. Una imagen del niño por nacer, de 12 semanas de vida. El protocolo lo mostraba como un manojo amorfo en blanco y negro y lo llamaba el contenido del útero al bebé. En 2014 la edición ya incluye los primeros protocolos, estos instructivos para eliminar bebés, que se iban desarrollando en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Los mismos protocolos aumentados fueron apareciendo desde el gobierno nacional. En abril de 2015, con una firma. Luego, en 2016, con otra firma presidencial. Para finalmente, increíble, el 12 de diciembre de 2019, el día de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, patrona del niño por nacer, el protocolo que se transformaba por primera vez en resolución ministerial fue la primera resolución número 1 del último gobierno presidencial. Esta nueva edición hubo que esperarla, como bien contó Ignacio, primero, por un lado, por la resolución en Estados Unidos, la sentencia que milagrosamente, se puede decir, anuló a Roe vs. Wade el día del Sagrado Corazón de Jesús, 24 de junio del año pasado. Esta edición tiene paradójicamente algo contrario, tan dramático que ocurrió en Argentina. Muy cerquita del Día de los Santos Inocentes, el 30 de diciembre de 2020. En nuestra niñez y juventud, viviendo en una Argentina culturalmente provida, no hubiéramos imaginado jamás que existiría diciembre de 2020. En la inicua y mal llamada ley del aborto, la semana 14 está puesta como límite. Este es el bebé en la semana 14. Se supone que la semana 14 le da al bebé mágicamente un inicio de su derecho a nacer. A menos que el caso esté encuadrado en esos casos excepcionales que pueden llevar a la muerte del niño, incluso el día antes del parto. Desde la concepción a la semana 14 y por siempre, siempre es una persona, ¿no? No hay cambio posterior en el que se acceda a la naturaleza humana. Es que la evidencia de la existencia del ser humano desde la concepción, bueno, es abrumadora. Es muy importante saber que a la semana 14 el niño tiene los nervios que recorren sus brazos y sus piernas, se unen con el cerebro. El bebé puede sentir, y ciertamente un aborto en la semana 14, el niño sufrirá una tortura. Como la tortura que sufrió la hija de Bernard Nathanson,
a las 16 semanas, ejecutada por su propio padre. ¿Cuántas veces papá me contó esta historia? Él participó de cerca de 75.000 abortos. ¿Por qué les cuento esto? Eso antes de su conversión. Porque la historia de Bernard Nathanson tiene que darnos esperanzas. Porque nada es imposible para Dios. Como el día de julio de este año en el que nos encontrábamos rezando frente a Casa Fusa. ¿Cuántas veces habíamos rezado por su directora? ¿Cuántas veces habíamos rezado por todos los médicos que practican abortos en Argentina y en el mundo entero? Estábamos por empezar a rezar el rosario con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe cuando la vimos salir de Casa Fusa. Casa Fusa era representante del Plan Parenthood en Argentina. Recibió grandísimos fondos para desarrollarse y para empezar a hacer abortos desde 2014. Salió de Casa Fusa, estábamos parados empezando a rezar el rosario y dijimos, vamos a rezar por la directora de Casa Fusa. Salió separar los dos nuestros. Y nos preguntó, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué responder? Estamos acá porque hay muchas chicas que nos llaman y nos cuentan todo su sufrimiento después de un aborto. Sandra Vázquez nos dijo, a mí no, a mí me lo agradecen. Lo que pareció una frase que daba por terminada nuestra conversación, en una muy helada mañana de invierno, Sandra se quedó con nosotros conversando cerca de 40 minutos. Abordamos todos los temas, todo lo que ellos tratan en Casa Fusa. Nos contó de los abortos por casos de discapacidad. Nos contó de las hormonizaciones, porque van chicos que quieren ser mujeres que quieren ser varones. Hasta nos contó de su aborto a los 22 años, porque tenía que continuar con su carrera de medicina. Finalmente, nos dijo que ella estaba apenada, porque tenía solo 2 nietos y quería y esperaba tener muchos más. Este fue un momento crucial, ¿no? Y también era como para decir, cerremos todo y nos vamos. Pero no, porque estábamos ahí presentes con Nuestra Señora de Guadalupe. Creemos que el frío de esa mañana de invierno, y ella estaba completamente desabrigada, la hizo permanecer ahí parada con nosotros, abrigada bajo el manto de Nuestra Señora. Y se dio el milagro, porque la charla terminó con un abrazo. Estas cosas nos dan esperanzas y nos hace saber, tener la certeza de que los milagros existen. En un aborto planificado en hospitales o centros de salud, el niño por nacer tendrá fecha y hora de muerte. Una condena de muerte para un inocente. Cuando Argentina no tiene pena de muerte para nadie, para ningún delito, por más grave que sea. Y el aborto tiene un ingrediente aún más cruel, más destructor. Porque no se encuentra el niño ante un juicio, ante un juez que determina su existir. Es la madre, el padre, la abuela, el tutor, el propio médico participa como juez y como parte de la decisión más
injusta. No hay abogado defensor para el niño. Estamos en tiempos en el que constantemente se habla de respetar al otro y al mismo tiempo el aborto crece y se expande. Porque como me enseñó mi maestro, el Código Civil es pedagógico. Lo que enseña como bueno, se aprende como bueno, y las generaciones educan siguiendo estos conceptos. Un periodista inglés, en 2018, sostenía que el aborto debía legalizarse en Argentina para evitar el sentimiento de culpa de las madres. Sin embargo, concluyó diciendo que en su país, después de 50 años con aborto, nadie habla de eso cuando lo comete. Señora, esas son cosas que quedan siempre en el secreto. Claro, ¿no? No se puede andar diciendo con orgullo y llamar derecho el haber matado a un hijo, el haber mandado a matar a un hermano, a un nieto, a un primo. Porque el aborto destruye el árbol familiar. Con el aborto hay personas que faltan, hay muchas personas que faltan. No por la providencia. Hoy tenemos más avances médicos a favor de la vida de la embarazada y más abortos por el riesgo de vida. Riesgos que ya casi no existen. Engaños a la mujer. Como la mujer que convencieron que debía abortar en el hospital de Paraná, por razones de salud. Ella vio a su niña viva. Entonces, desesperada, pidió asistencia. Pero le dijeron, no podemos asistir a tu bebé, porque tu bebé es un aborto. Entonces, existen puertas en los hospitales, en los centros de salud, por donde un lado entra una mamá a dar vida y por el otro, indefectiblemente, a que muera su bebé. A pesar de que llorando y a gritos pidió asistencia, esa asistencia nunca llegó. El niño es uno de nosotros en todo momento y circunstancia de desarrollo. Una sola célula bastaría para comprobar que es uno de nosotros, como para comprobar también si es hombre o mujer. La práctica que pregonan, sustentan y promueven tiene un producto que no pueden mostrar. Un niño muerto. ¿Quién quiere mostrarlo? Nadie quiere mostrar al niño en pedacitos. Ni las redes sociales lo permiten porque lo censuran inmediatamente. ¿Cómo es que se pregona algo que no se puede mostrar? Un logro para la mujer, un derecho postergado. No han podido negar la humanidad del bebé. Ni por su autonomía, ni por su viabilidad. Porque el tiempo de embarazo no agrega humanidad a pedacitos, sino que con sostén, nutrición y oxígeno se dará el nacimiento del bebé. Por regla general del derecho, los más pequeños, los más inocentes van primero. Me lo enseñó mi papá. Y merecen más protección.
pero por regla general de la cultura de la muerte, con los niños y con los ancianos, esta ecuación es al revés. El fuerte puede decidir sobre el más débil, como el amo con el esclavo hace 200 años. Hace más de 200 años que declaramos la libertad de vientre. Todo hijo de esclava sería libre. Sin embargo, hoy, en Argentina, todo hijo en el vientre materno es un esclavo. No es dueño de su cuerpo ni de su vida, porque se autoriza a matarlo simplemente por no desear. Sin embargo, las ideologías pueden generar grandes olas, gigantes, tremendas olas. Pero cuando llega la calma, la verdad resplandece y perdura. La verdad es firme e imperturbable. Y en la quietud de los corazones se puede encontrar. Como la joven que me dijo un día, extraño a mi bebé, sin haberlo conocido. Lo había abortado a las 6 semanas de embarazo, pero ella podía decir, una semana después, extraño a mi bebé. 6 semanas de embarazo. El daño a la sociedad entera es inconmensurable. En un país donde la madre, el padre o quien se imponga en la decisión decide que otro no pueda vivir. El aborto deja un lugar vacío. Y el aborto es un abrazo que nunca llegará. ¿Qué haremos entonces? ¿Quedarnos callados porque el aborto ya está? El aborto se hace realidad como consecuencia de cada gobierno municipal, provincial y nacional que lleva adelante políticas abortistas. El aborto no está. El aborto se hace realidad cada mañana por decisión de nuestros gobernantes, acompañados de nuestro silencio o nuestro desinterés. Porque nadie debería aceptar matar a un inocente. Nadie debería aceptar que matar a un inocente sea ley. No podemos normalizar que se eliminen los inocentes. ¿Saben cómo se siente seguir un caso hasta las últimas instancias? Paula está presente y Paula sabe lo que se siente. Seguimos casos de intentos de aborto hasta las últimas circunstancias. Hasta que no hay respuesta del otro lado. Hasta que parezca que todo está perdido. Esto duele profundamente, duelen las entrañas. Duele hasta los huesos. Duele ese bebé que morirá. Duele la madre, duele el padre. Toda la familia duele. Este dolor despedaza el alma. Como nos dolió María de los Ángeles, que murió en el hospital Rivadavia, cuando yo estaba salvada. Ana estuvo ahí. María de los Ángeles murió porque el jefe de la ciudad de Buenos Aires mandó ejecutar el protocolo de aborto, porque la madre sufría de un trastorno psiquiátrico. Esperanza murió en Jujuy. Esperanza ya estaba salvada por el director del hospital, por los médicos. Iban a esperar hasta que sea más grande. Pero el gobernador de Jujuy decidió que se ejecutara el protocolo.
Un protocolo insólito, nunca escuchado, porque se mandó a hacer una cesárea prematura al bebé, porque el adolescente no podía sufrir una semana más. Sin embargo, le hicieron una cesárea y la bebé vivió 10 días. Recordamos a Faustina también, en Tucumán. Desde organizaciones a favor de la vida la habían salvado. De la misma manera, el gobernador de la provincia de Tucumán decidió ejecutar a Faustina. En cumplimiento de los protocolos, que no eran ninguna ley, eran solamente un documento colgado de la página web del gobierno nacional. Así murió también Pablo. Le pusimos Pablo al bebito que murió en 2012, que se había salvado también por orden de una jueza, pero luego el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió que muriera Pablo. Seguimos y los nombres son muchos. Son muchísimos los bebés que habían sido salvados, pero como decía anteriormente, el aborto muchas veces se hace realidad y la mayoría de las veces por las políticas del gobierno. Sin embargo, muchas veces Dios nos regala milagros. Jessica ya estaba en la camilla del hospital. Habíamos intentado todo. Hasta habíamos llamado a la policía para avisar que iban a hacer un aborto en el hospital, el protomédico de Santa Fe. No quedaba más nada que hacer. Sabíamos que Jessica había entrado al hospital. Entonces, unas amigas santafesinas se acercaron a la esquina del hospital y empezaron a rezar. Jessica no sabe por qué. De repente pegó un salto y dijo: yo me voy de acá. La madre le decía: no, Jessica, quédate, vinimos hasta acá. No, yo me voy de acá. Salió corriendo Jessica y en la esquina vio un grupo de personas rezando que le llamó la atención. Entonces paró y le dijo: ¿qué están haciendo ustedes acá? Y Elizabeth la vio y la reconoció. Entonces le dijo: Jessica, estamos acá por vos. Se fundieron en un abrazo y quiero que conozcan entonces a Victoria. Unos meses después nació Victoria, que hoy debe estar cumpliendo 4 años. Esta historia... ¿Y Victoria? Jessica, al año de este acontecimiento, nos mandó esta foto. Imagínense que brotaron bastantes lágrimas. Esta historia representa nuestro afán diario, nuestros desvelos. Intentar hasta el último suspiro un sobreviviente más del aborto. El aborto no llegó a Argentina de casualidad. Fue el resultado de maratónicos esfuerzos de organizaciones internacionales actuando y financiando organizaciones argentinas que con acción en la política lograron torcer voluntades. Hoy no nos damos por vencidos, papá, ¿no? Daremos batalla. Y nuestros hijos también darán la batalla. En Francia existe el movimiento de los sobrevivientes. Son hermanos de niños abortados.
son personas que vivieron con temor a sus padres, con temor a papá y mamá, porque ellos fueron capaces de ejecutar a sus propios hermanos. El trauma del sobreviviente se expresa en un temor profundo a los padres. Por eso nació este movimiento que trabaja por el fin del aborto. Porque el aborto, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, es el destructor de la paz y de las familias. Hay algo que no podemos delegar ni entregar, ni darnos por vencido jamás. Es la educación de nuestros hijos, en la verdad y en el amor a la verdad, que los hará fuertes y valientes. Ruego a Dios que inunde Argentina de familias como la que fundaron mis padres y recibieron de sus abuelos. Tenemos que sostener la educación a favor de la vida, la misma que nos dejó mi padre. Hay presentes acá hijos de Alberto, nietos, bisnietos, yernos, nueras. Levanten la mano, no tengan vergüenza. Hay acá hijos, nietos, nueras, yernos de Alberto. Son muchísimos. Esa es la cultura de la vida que nos enseñó papá. Con el amor a la Virgen de Luján, que providencialmente decidieron ponerla hoy en el escenario. La Virgen de Luján como nuestra patrona. Porque nosotros seguimos la agenda de María. Hacia 2030, en el año 2030, son los 400 años de María con su pueblo. A ella le pedimos familias que, en conocimiento de la verdad y la defensa de la vida, transiten esta centuria unidos a Cristo y a un amor generoso y fecundo por el don de la vida. Para hacer realidad un día lo que anunció María del Rosario de San Nicolás. Ella dijo: haré de este país verdaderos creyentes en Dios. ¿Se animan a trabajar para hacerlo realidad? ¿Se animan? Que en los años venideros tengamos la gracia de ver la caída del aborto en Argentina y en el mundo entero, para que esas justas líneas de la historia queden impresas en letras de oro en una nueva edición de este libro, y si no, como se ha dicho varias veces ya esta tarde, como el patrono de este colegio nos enseña, habremos resguardado la fe y habremos dado el buen combate. Papá, gracias papá por haber sido generoso con el don de la vida, como pedía San Juan Pablo II. Gracias, Tata, digo en nombre de todos ustedes, que son muchos los nietos, 38, por la familia que nos regalaste. Gracias, Alberto, negro, por tu amistad, por tus enseñanzas, por tu mano siempre extendida. Gracias. Le vamos a dar un aplauso.
sepa. No quiere. Bueno, un aplauso grande para mi papá. Bueno, esperamos que les haya gustado seguramente el evento, el libro. A mí me sorprendió muchísimo porque me esperaba un libro más desde lo legal, si se quiere. No conocía exactamente cómo era la redacción del libro y me encontré ante una maravillosa historia de salvación del niño por nacer, ¿no? Es como poder entrar en diálogo con lo que Dios va queriendo también para este tiempo en defensa de la vida. Me sorprendía que todos los expositores no es que hablaron solamente de cosas legales, sino que hablaron desde la fe, ¿no? La fe, la fe penetraba toda la vida y toda la obra de los que estaban allí presentes, ¿no? Ante esta cultura que tenemos hoy que separa a Dios del resto de las cosas, toda la obra de Alberto y todo lo que iban expresando los expositores estaba profundamente involucrado con el paso de Dios, porque claro, Dios nos creó a su imagen y semejanza y este bebito que está dentro del vientre materno también es creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, amado por Dios, profundamente amado, y por eso estamos llamados a defenderlo. Gracias Mariana, entonces, gracias a todos los que estuvieron presentes y nos vemos en el próximo programa. No se olviden de suscribirse al canal, de compartirlo con otros para que cada vez seamos más en este camino de evangelización y de defensa de la vida. Nos vemos. Bueno, esperamos que les haya gustado seguramente el evento, el libro. A mí me sorprendió muchísimo porque me esperaba un libro más desde lo legal, si se quiere. No conocía exactamente cómo era la redacción del libro y me encontré ante una maravillosa historia de salvación del niño por nacer, ¿no? Es como poder entrar en diálogo con lo que Dios va queriendo también para este tiempo en defensa de la vida. Me sorprendía que todos los expositores no es que hablaron solamente de cosas legales, sino que hablaron desde la fe, ¿no? La fe, la fe penetraba toda la vida y toda la obra de los que estaban allí presentes, ¿no? Ante esta cultura que tenemos hoy que separa a Dios del resto de las cosas, toda la obra de Alberto y todo lo que iban expresando los expositores estaba profundamente involucrado con el paso de Dios, porque claro, Dios nos creó a su imagen y semejanza y este bebito que está dentro del vientre materno también es creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, amado por Dios, profundamente amado, y por eso estamos llamados a defenderlo. Gracias Mariana, entonces, gracias a todos los que estuvieron presentes y nos vemos en el próximo programa. No se olviden de suscribirse al canal, de compartirlo con otros para que cada vez seamos más en este camino de evangelización y de defensa de la vida.